Hola, le damos la bienvenida al podcast de Arquitecto, un punto de encuentro e intercambio de experiencias sobre la arquitectura, la ciudad, el diseño, el arte y la cultura en general en la República Dominicana. Soy Carmen Ortega González y en esta ocasión pues seguimos viendo los proyectos y las obras que están reseñadas en nuestra edición 129 que actualmente está en circulación. En esta ocasión vamos a hablar de la sede de Alaber, la institución financiera de La Vega Real. Y para ello, pues, estoy en compañía de Lourdes. Hola, Lourdes. Hola, Carmen. Hola, queridos invitados. Estamos muy bien acompañadas hoy. Estamos con Gabriela Acevedo y José Enrique del Monte. Y como dijo Carmen, pues vamos a conversar sobre la sede de Alaber en La Vega. Hola, Carmen y Lourdes. Muchas gracias por la invitación. Hola, a las dos. En familia todos aquí. Qué bueno. Claro, bueno, José Enrique hoy nos acompaña en un doble rol. Primero, como ustedes saben, un miembro, ¿verdad?, de nuestro comité editorial, específicamente orientado siempre a los temas de patrimonio e historia, por lo cual auguramos una excelente conversación. Igualmente, pues, ha sido colaborador en este proyecto desde la parte de restauración y ya veremos por qué. Entonces, para comenzar, yo quisiera que seas tú, Gabriel, que nos cuentes el origen del proyecto, cómo surge esta sede de Alaber, que está en el centro histórico de La Vega, de la ciudad de La Vega. Muy bien, Carmen. Alaber es la asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos. Es como una especie de community bank, de banco de la comunidad. Y ellos tienen una gran responsabilidad social en su ciudad. Apoyan a los jóvenes estudiantes, etc. Y un día me invitan a un almuerzo y en ese almuerzo, pues, los ejecutivos me dicen, mira, tenemos la intención de regalarle a la comunidad un lugar, un espacio, para que puedan tener reuniones, eventos, porque no hay ninguna facilidad en toda la zona. Así que ese fue la idea, ¿no? La intención de generar un espacio gratuito para la comunidad, con excepción que no se hagan proyectos políticos ni religiosos. El año pasado, 11,000 personas ocuparon ese salón, un salón multiuso que puede ser divisible en 3 espacios. Así que ellos tenían dentro del casco urbano ese terreno. En ese momento lo utilizaban para estacionamientos. No podían perder los estacionamientos porque la escasez de parqueos es tremendo en la zona. Así que ese terreno tuvimos que mantener en el primer piso el área de estacionamiento, un lobby. El segundo piso, pues, lo utilizamos para desahogar un poco sus dependencias. Y ellos entonces, al ver tan bonito el proyecto, decidieron mover a todos los CEO hacia ese edificio. Y el tercer nivel es ese lugar que de amor ellos donan a la comunidad. Qué interesante, porque es un poco, ¿no?, de cómo a través de la arquitectura, de el trabajo corporativo, pues se le brinda ese servicio a la comunidad. Entonces, pero antes de seguir metiéndonos en el edificio, me gustaría saber la importancia de esa manzana para el centro histórico de La Vega. José Enrique, yo sé que en la cercanía pues hay importantes edificaciones también. Bueno, yo debo decir que cuando Gabriel me llamó para que fuéramos a ver el proyecto en obra, porque yo no participé con él en la concepción del proyecto, sino que ya él estaba involucrado en su desarrollo, pero él había descubierto que una de las fachadas que se habían conservado podría ser interesante si se rescataba. Entonces ahí fui y entendí bien la intención que él tenía como diseñador y que se había tomado la decisión en su ejecución. Y a mí me pareció un acto de responsabilidad histórica para la comunidad y para la ciudad. Es decir, no imponer un edificio contemporáneo dentro del casco histórico, sino revalidar lo que existe y además darle un nuevo uso y unas nuevas alternativas. Y aquello, se lo dije a Gabriel en su momento, me pareció una acción correcta porque desde el punto de vista de la escala urbana,
tú estás en el centro histórico y tú no sientes que ese edificio trastorna ni transforma la experiencia visual del centro histórico, sino que contribuye incluso a elevar la calidad espacial y mental de esa zona. Entonces está muy en los alrededores de la catedral, la plaza principal, edificios muy, muy emblemáticos dentro del catálogo de obras de La Vega. Y entonces esto, que originalmente ya era un parqueo, un solar baldío, utilizando el parqueo y una casa demolida y en desuso, de repente aparece con una nueva propuesta, y creo que lo que ha sucedido es que el entorno se ha beneficiado mucho en términos inmobiliarios, en términos sociales y culturales. Así que yo aprovecho para felicitar a Gabriel, pero el resultado fue muy, muy satisfactorio. Bueno, y nos gustaría que nos describa un poco cuál fue la solución que se dio, y me gustaría saber también si hubo otra alternativa que se pensó y se eligió por la respuesta que finalmente vemos. Bueno, como te decía, el hecho de estar en esa zona, digamos, histórica de La Vega, en el corazón, en el casco, y yo felicito a los veganos porque ellos se han empoderado de su ciudad y hacen mantener, digamos, esos valores históricos. Estamos, como dijo José, cerca de la catedral. Teníamos una limitante de altura también. No podíamos pasar la altura de la catedral en esa zona. El edificio se hizo un edificio, digamos, de estructura metálica, se puede decir un edificio moderno, por varias razones. Primero, porque necesitábamos luces, grandes luces para ese salón de eventos en el tercer piso. Y también porque el suelo en La Vega es un suelo, digamos, arenoso, es un suelo aluvional. Y eso hacía que nuestro edificio fuera más ligero. Así que la solución, una estructura, digamos, metálica dentro de ese terreno, y la envolvente que decidimos usar es esta piel que, digamos, hace un matrimonio con esa fachada histórica, y a la vez nos sirve para evitar el impacto, digamos, del sol, de la luminosidad, porque una de las caras la cara más importante está hacia el oeste. Así que eso nos mitigaba el cristal y digamos que hacía coqueteaba lo moderno con lo antiguo. La decisión de hacer en esa piel que respira los árboles de flamboyanes que tienen su silueta. En ese momento me recordé cuando era niño y viajaba a La Vega. Lo que más me impresionaba a mí eran esas avenidas con esos flamboyanes en La Vega. Eso me impactó desde niño. Así que no me quedó ninguna duda. Sí tuve alguna duda al principio de si usar las máscaras de los diablos. De los diablos cojuelos, que también. Pero La Vega está dividida mitad y mitad sobre ese tema. Hay una mitad que sí le parece interesante el tema del carnaval y otra no. Entonces yo creo que la decisión de los flamboyanes definitivamente no tenía ningún enemigo en contra. Uh-huh. Y refleja lo que es el verdor de La Vega y lo que es La Vega. Pero además, en términos urbanos, pues tú le has dado el follaje de los árboles que no tenemos al frente. Es que no tenemos al frente, que se ha ido perdiendo, así es. Sí, porque esos flamboyanes están en las avenidas. En las avenidas principales. Pero en el casco antiguo no están ahí. Exacto. Porque responde a aquel esquema colonial tradicional de que en los patios era que estaba la vegetación y en las aceras no había nada. Exacto. Pero sí hay un rescate también de esa memoria paisajística. Así es. Claro, ¿no? Y que es un elemento del flamboyán que todo el mundo, bueno, creo que todo lo que somos dominicanos y conocimos un poco del interior, pues pensamos en La Vega, pensamos obviamente en su carnaval, pero también en esas avenidas de flamboyanes y todo ese colorido que le brindan. Entonces me parece una abstracción excelente, ¿no? Traerlo con ese gesto de esa fachada microperforada. Y como tú decías, el doble rol que cumple, que no solamente es como un gesto estético, sino que también está pensado para brindar ese confort
que siempre estamos buscando, y sobre todo en todos estos tiempos, de confort ambiental interior, de eficiencia de energía y de eficiencia de la climática, exactamente. Bueno, pues me enredé, me perdonan, señores, ahí está. Entonces, bueno, ya un poco adentrándonos en el programa, tú nos empezaste a hablar sobre esto, pero como cuando entra, ¿no? Hay una anécdota, que eso es lo chévere de estos espacios, porque nos enteramos de cosas que no se dicen en el papel. Entonces, tú llegaste o encontraste estas fachadas que se habían conservado, aunque la casa estaba demolida. Es una fachada, vamos a decir, republicana, se puede decir, sí, ¿no? Que responde un poco al estilo, ¿verdad? De principio del siglo XX, o sea, no estamos hablando de histórica, pero sí es una fachada. Bueno, no estamos hablando de histórica comparándolo con Santo Domingo. Exacto, o sea, digo, de colonial, lo que la gente cree que histórico es colonial nada más. Vega, sí, pero sí eran unas fachadas de mampostería. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo encontraron esas fachadas? ¿Y cómo surge esa idea de que hay que intervenir y que hay que buscar el expertise, ¿verdad? Del conservador. Exacto. Bueno, era un estacionamiento, ¿verdad? Como le dije. Y conservaron la fachada del edificio en la esquina. Y bueno, cuando comenzamos la construcción y estábamos observando, ¿verdad?, la cercanía que íbamos a tener en algunas oficinas a la pared interna, yo dije, oye, pero esta pared interna con pañete, pintura, por fuera se ve la fachada interesante, pero por dentro lo que vamos a ver es una pared pintada. O sea, y digo, yo quiero que me limpien un poquito el pañete, y con mucha resistencia tuve, porque me decía, no, eso es algo ahí horrible, por eso fue que lo empañetamos, y digo, pero no, yo quiero ver. Quiero. Así que limpian un poco y descubrimos esta belleza, esos ladrillos históricos de ahí. Bueno, fue cuando mi amigo José Enrique lo llamé para que me diera su opinión, viera qué podemos hacer. Y efectivamente, pues, él vio la importancia de lo que había y me hizo un trabajo espectacular. Y ahora las oficinas, pues, disfrutan, los que no tienen vista hacia el exterior, pues pueden disfrutar de una hermosísima pared con estos ladrillos hermosos, que el trabajo que hizo José Enrique ahí. Sí. Enrique, antes que responda, yo me pregunto, ¿es que ha habido una tendencia de tapar la piedra, el ladrillo? Porque yo veo que es muy común que vemos que ponen pañete en muchos de nuestros muros antiguos. Bueno, lo que pasa es que esa era la manera de construir. O sea, el gusto por ese material que vemos, incluyendo aquí mismo en este ambiente, ese ladrillo en vista, no era algo que la gente lo veía con buenos ojos. O sea, eso es como si fuera un material de tercera categoría que tú querías simplemente esconder. Era constructivo, pero no estético. Entonces, con los años y debido al poderío del hormigón y el bloque de hormigón que nos arropó durante el siglo XX, entonces siempre viene en la humanidad un elemento de nostalgia. O sea, entonces se redescubren otras cosas. Sí. Y en el proceso de restauración que se inició en el país, principalmente en la ciudad colonial, ya a finales de la década del 60 y todo el 70, entonces ahí comenzamos a redescubrir piedra, la mampostería, el ladrillo, y apareció aquel gusto por eso, por verlo, buscarlo. E incluso en los proyectos turísticos, cuando comenzamos a hacer proyectos turísticos y hoteles, hubo un revival en ese sentido, por decirlo de una manera, y esos materiales han ocupado un sitial importante y nos gusta mucho en el presente. Entonces es lo que dice Gabriel. Si nosotros estamos valorando eso en el presente, entendemos que es parte de la memoria y entendemos que es una experiencia táctil y experiencia visual, entonces él se dio cuenta que ahí había una oportunidad. Y es cuando él, ya como director del proyecto en términos de la concepción, propone que el contratista y el propio banco rescaten aquello. Y yo estoy seguro, y él quizá no lo cuenta, que a lo mejor lo dejaron para complacerlo, pero no porque estaban convencidos. Y tenía razón en no estar convencido, porque cuando fuimos la primera vez,
el trabajo era que habían quitado pañete, pero con el pañete se deteriora lo que hay debajo, porque el problema del cemento es que se lleva todo consigo mismo, que no pasa con la cal. Y ahí vino el trabajo de restauración. Cómo nosotros, de quitar todo ese material, limpiar el ladrillo y volver a darle un aspecto que sea atractivo y respetado por los visitantes. Y yo creo que una de las cosas que tú me dijiste en aquella ocasión, me dice, mira, este es el pasillo de entrada y la gente va subiendo las escaleras, y yo creo que si nosotros nos ganamos esa pared con ese material, entonces la gente va teniendo como una experiencia diferente. Claro. Y al final, cuando lo vimos, sí, yo creo que ya no es un sentido de llegar al edificio, entrar al edificio, sino que ya la gente se va familiarizando con el interior. Y hay una armonía muy buena entre ese pasado republicano y la propuesta contemporánea muy, muy moderna, muy, muy, muy actual, muy tecnológica, que es lo que tenemos ahí. Claro, y en términos ya del proceso constructivo, de materialidad, o sea, ¿tienen ustedes alguna información así para el que no esté viendo que dice, pero yo puedo rescatar esa pared de ladrillo? O sea, ¿qué tipo de limpieza se hizo? Sí, ahí sí. Eso es interesante. Ese fue un trabajo porque tuvimos que usar removedores inocuos al ladrillo, los más inocuos posibles, usar aspersores, usar primero el trabajo del cincel para ir quitando con un cincel pequeño. Y duró muchísimo tiempo. O sea, eso no fue que lo hicimos que en una semana, sino que afortunadamente comprendieron que era un trabajo artesanal que se tomaba su espacio, y ahí se rescató. Incluso comenzamos por la pared oeste, pero después continuamos con la pared sur, que no estaba en la propuesta original, porque fuimos descubriendo que también había de ese lado. Y entonces ahora hay todo un conjunto. Y ahí también se le aplicaron unos productos para la conservación a futuro, para que no se siga diluyendo el material, porque el ladrillo tiende a hacerse polvo. Entonces le aplicamos productos específicos para ladrillos. Para sellar. Para ladrillos. Aquí ahora comenzaron a aparecer proyectos de Letilo, que son especializados en esas cosas, que no llegaban al país. Ninguna de las compañías que tenían materiales de conservación, no tenían esas cosas muy específicas de la piedra natural o ladrillo, sino que eran productos ya derivados del ¿cómo se llama? Del petróleo, muy, muy químicos y no naturales. Entonces, ahora, en la insistencia de algunos conservadores, etcétera, ya vi que hay compañías que comenzaron a importar tímidamente material. Sí, y también he visto que se han dado algunos talleres también, como se necesita, creo que mucha formación de mano de obra especializada en esto. Porque, no sé, aquí perdimos 450 años de historia constructiva por el hormigón. Entonces, todo el obrero, los maestros, ya aprendieron en hormigón, y cuando tú le hablas de cal, entonces no saben trabajarlo. La cal requiere un tiempo mucho mayor, o sea, no fragua igual de veloz que el hormigón, y al obrero no le conviene, porque es un tema también de producción. Claro. Y entonces volver a llevarlo a que la restauración es de paciencia, que es más directa, más artesanal, ha sido muy difícil. Entonces, quizás los arquitectos nos comencemos fáciles, pero los obreros, los maestros, no tan fáciles. Entonces, ha habido que darle talleres y esas cosas para... Sí, es tema de formar y sensibilizar, primero. Ya está circulando la edición 129. Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestra web o escríbenos al WhatsApp 809-732-7674. Gabriel, ya viendo el tercer nivel que nos comentaste que le daba a la ciudad ese espacio que no tenía y que hacía falta, y que puede alojar 500 y pico de personas. Así es. ¿Cuáles fueron los retos técnicos y espaciales que enfrentaste para lograr ese espacio? Ese espacio. Mira, realmente estamos hablando de un tercer nivel, y el reto es tener un espacio libre, completamente sin columnas en el centro, ¿no? El trabajo, pues, no nos quedó ninguna otra alternativa que la solución metálica. También porque era más rápido, más limpio en la zona. Las calles son muy estrechas y muy transitadas también. Entonces, esa solución, la solución también de trabajar con la parte acústica es súper importante, porque teniendo techos metálicos, tuvimos que hacer un trabajo formidable para que una lluvia
que es muy abundante en La Vega, pues no nos dañe la fiesta. Así que yo creo que básicamente, pero hoy en día ese salón, tenemos el orgullo de ser uno de los mejores salones de todo el Cibao, en términos de... Porque se puede dividir. Sí, se puede dividir en 3 espacios. Exacto. O sea que pueden ser compartidos para 3 eventos. O sea, pueden haber 3 eventos simultáneos porque hay entradas independientes. Exactamente. Y cada uno tiene su sistema de proyección, su sistema de diseño independiente, de sonido independiente. O sea que es muy versátil, es un salón muy versátil. Ahí pues conseguimos buenos materiales para hacer todas esas panderetas, las nubes de acústicos para la calidad del sonido y todas esas piezas, pues nos ayudó inclusive uno de los colaboradores de ustedes, Tema. Sí, eso... La amiga Marta. Claro, iba a comentar que para el reportaje pues estuvimos entrevistándolas y definitivamente ellos dicen que esto solamente fue posible con un estudio de ingeniería acústica, que fue muy importante. Exacto, para tanto para la decisión de los paneles fonoabsorbentes que se utilizaron en las paredes, como para el plafón del techo. Para el plafón del techo, exactamente. Hoy en día, lo que a mí más me agrada cuando visito este edificio es que me siento querido, amado, y eso es un pago claro. grande. Eso yo creo que es lo mejor. Que te tratan la con acogida. Ese cariño, la acogida de todos los ejecutivos y empleados del banco, y eso te da esa alegría, ¿no? De haber podido contribuir con un proyecto de este tipo y que La Vega lo ha tomado con orgullo para sí, porque es un edificio para La Vega. Es decir, no es un edificio, a pesar de que lo desarrolló la Asociación La Vega Real, pero es un edificio para la comunidad. Y creo que ha cumplido su cometido para el que fue hecho. En términos me llamó la atención lo de la lluvia, con el techo metálico. Entonces, yo estuve ahí, no estaba lloviendo, pero sí sentía que había buena acústica, pero no se ve el techo. O sea, háblame de cómo resolvieron el tema de las capas para aislar el sonido exterior. Bueno, un poquito. Sí, el techo es un techo curvo, correcto, y... El techo metálico. El techo metálico es curvo, exactamente. Y no se nota por fuera, por la envolvente, por la piel que hicimos, se ve recto, pero realmente el techo es un techo curvo. El trabajo, digamos, de capas de aislamiento que hicimos, como en el estudio, como a lo que te referiste ahorita, para poder lograr ese efecto de que ninguna lluvia fuerte pues pasara digamos, a cualquier evento que se realice ahí. Sí. O sea, el sonido. El sonido de afuera, exactamente. O sea, que tiene la capa del plafón liso, de chirru, con fibra mineral, supongo. Aislante acústico, inclusive aislante térmico también, que se servía para las dos cosas. Y luego, bueno, vienen las capas de aislamiento de sonido que nos ayudó. Con el plafón especializado, sí, la verdad que quedó muy interesante porque cuando tú estás ahí abajo no te imaginas, ¿verdad? Todo el trabajo que hay ahí arriba, que eso debe haber sido otro reto importante. No se nota, claro. Pero yo quiero... Sí. Que iba a comentar que no se ha mencionado los aspectos de seguridad del proyecto, en términos de evacuación, en términos de incendios, que son muy importantes. Incluso en La Vega hay una tradición, hay mucha gente que son voluntarios de los bomberos. No sé por qué allá ser bombero es un orgullo para la comunidad en sentido general. Profesionales son honoríficos, etc. Entonces, sí, como que el tema de los incendios, para ellos fue muy importante. Yo noté en el proceso constructivo que había una dirección muy clara en ese sentido. Entonces, quería si quieres uno de los constructores, el jefe de los bomberos de La Vega. Bueno. Mira, de los bomberos. Pero ¿quién? Ricardo. Su hermano. César. Ok, César Abreu. Uh-huh. Y la verdad que aquello quedó con todas las reglas de seguridad internacionales y demás. Su sistema de evacuación, su sistema de sal, a pesar de que es un edificio de 3 pisos, pero tenemos a casi 600 personas en el tercer piso,
cómo poder hacer, cómo evacuarla de manera correcta, ordenada y equilibrada, ¿no? Entre las escaleras y Sí, el sistema contra incendio que tenemos ahí también. eso es muy bueno destacarlo porque, bueno, como hemos estado conversando en el último año, ¿no? ¿Verdad? A partir de los siniestros que hayan ocurrido dolorosamente, pues cada vez se hace más necesario esa conciencia por parte de nosotros profesionales, Claro, ¿verdad? De la construcción y del diseño, tener en cuenta esos aspectos, que no es un añadido al final, sino que tiene que pensarse de manera integral desde el inicio. No, yo quería decir que quiero retomar lo de la fachada con la envolvente y los flamboyanes, que no dijimos ahorita. Bueno, uno, que desde adentro es bellísimo lo que se ve hacia afuera. Afuera también se ve muy bonito, pero no hablamos de la noche. La noche. Cómo eso está iluminado y cómo crean una fiesta de luces ahí. Así es. Mira, en la inauguración del edificio, ahí me tocó hacer un pequeño discurso, ¿no? Me tocaron unos minutos. Y en ese momento yo he dicho que obviamente que en la noche el edificio pues muestra su estado de ánimo. Puede mostrar un estado de ánimo. Y dije, por ejemplo, si ganan las Águilas Ibaeñas, sale el amarillo. Es más sensible en Oigan, estos momentos. aquello se fue abajo. Y creo hasta que ahora no han ganado las Águilas. Bueno, No se ha estrenado todavía, el lamentablemente. amarillo. Bueno, el caso es que aquello creo que fue la parte que más hice empatía con toda la colectividad. Y así es. Si se quiere, digamos, en noviembre, pues hay una lucecita rosada para el asunto de... Y en febrero no podemos poner los colores de la bandera. Y demás. Sí. Y, bueno, acuérdate que el amor también, en febrero, claro, esto es febrero. Claro. Pero en sí es realmente el edificio puede, digamos, reflejar un estado de ánimo en la noche, y los colores del banco lo puedes reflejar también, que son unos azules, verdes, que son los colores básicamente de la institución. Sí. Hay que destacar que se conservó la fachada completamente y se rescató también esa imagen de almacenes, la arquitectura de almacén, que es de La Vega, Santiago, Moca. En la historia de las puertas. Y las puertas también. Pero eso es una historia bien simpática. Pues cuéntame. Ahí debajo están los estacionamientos, correcto. Nosotros habíamos puesto cristales. O tenemos cristales, esos son cristales, esas puertas. Y bueno, buscamos una foto de la casa original y vimos estas puertas y las mandamos a hacer impresas. Entonces, esas son impresiones. Laminaron los cristales. Laminamos los cristales. De adentro hacia afuera, tú puedes seguir mirando la calle. Pero de afuera hacia adentro, tú ves las puertas originales. Pero hasta con los manubrios. Sí, con todo. Pero eso está impreso. Eso es impreso. Wow. Es impreso. Entonces vas a ver la impresión que te da al pasar en el auto. Si la tocas vas a darte cuenta que es una impresión. Pero de así en foto y de lejos, pues da la impresión de que tú tienes ahí las maderas originales de la vivienda. Sí, no, del almacén. Porque era una vivienda de un famoso odontólogo, fue el último que fue propietario de la casa. Yo creo que el proyecto sirve de referencia, o debería servir de referencia, a los diseñadores más jóvenes que a veces consideran que un lote dentro de un centro histórico es una oportunidad para lucirse, y debe ser así. Pero aquí se ha hecho el lucimiento, pero con un equilibrio con lo que había. Entonces ahí juega lo que debemos eliminar y lo que debemos conservar, y manteniendo incluso la frescura del presente y la propuesta lo más tecnológica y avanzada que se puede. Yo creo que esa es la lección o el camino que pueden seguir algunos de los nuevos diseñadores en el país. Es así, porque dentro del edificio es totalmente moderno. Es un edificio muy actualizado, muy, digamos, internacional. Sí. Que en otras localidades, por ejemplo, nosotros lamentamos todo con el caso de Puerto Plata, que sabemos el valor de arquitectura que tiene Puerto Plata, y que durante muchos años fue agredido y algunas casas incendiadas adrede, y se perdió mucho patrimonio. Quizás por ese desconocimiento, esa búsqueda de modernidad, esa búsqueda de actualización,
desconociendo lo que realmente tenemos. Y que creo que en el caso de Alaber, esa vocación social que tienen con el uso comunitario del local, también tienen una responsabilidad cultural con su pueblo, con la nación y con la arquitectura. Pero y pasa en Gasco aquí también. Sí, en la ciudad. En Gasco, pasa, se ha perdido mucho. Es un buen ejemplo. Exacto. Claro. En Gasco se pierde mucho. Bueno, pues yo creo que con esas lecciones aprendidas, solo me uno, ¿verdad?, a ese sentimiento de que ya está bueno. O sea, vamos a detener esa pérdida lamentable que hemos tenido de nuestro patrimonio arquitectónico. Todavía hay cosas rescatables, vamos a verlo desde el lado optimista. Y además de la lección para los profesionales jóvenes, ¿verdad?, que quieran sumarse. Que van a incursionar en eso. Claro, y que se sumen, ¿verdad?, con estas propuestas contemporáneas, Claro. porque no todo tiene que ser historicista. Fíjense cómo la arquitectura y los elementos contemporáneos conviven con un inmueble histórico, realzando su valor, pero también diciendo, bueno, este es mi gesto actual y yo estoy acá. En la revista, bueno, pues pueden encontrar más detalle de eso y también el ejemplo del recién inaugurado Centro Cultural Banreservas en el histórico Hotel Mercedes, que también es otro muy buen ejemplo de cómo damos valor a ese patrimonio y a esos inmuebles que tenemos. O Carmen, por ejemplo, el Centro Cultural Taíno, Casa del también, Cordón, bueno, es una casa muy sí, antigua y que interiormente claro tiene un que sí. rescate contemporáneo. O sea que Sí. yo creo que en los últimos años ha habido muy Sí. buenos ejemplos que debemos tomar, pero también lo que decían ustedes, la responsabilidad institucional, porque no solamente, gracias a Dios, bueno, llamaron a tiempo al arquitecto antes de que a alguien se le ocurriera tumbar la fachada, pero también como ese respeto y esa aceptación, ¿verdad? Y apertura, si queremos, de mente, ¿verdad? De que sí, vamos a hacerle caso y bueno, y ven ahora cómo están disfrutando ese inmueble. O sea que yo creo que en todos los sentidos, comunitario, en términos de arquitectónico, de construcción y y como institución, ejemplo, exacto, ellos quedan bien con ha sus sido comunidades, claro. es un proyecto exitoso y bueno, ya vamos a ver cuando vaya Arquitecto para allá a hacer algo, así que a la gente de La Vega pues que nos espere por allá. Bueno, pues agradecerle muchísimo el que hayan compartido todos estos detalles del proceso, la visión con que se desarrollan, cómo se fueron tomando esas decisiones que siempre decimos, en la revista no cabe todo, pero escucharlo de primera fuente es mucho más enriquecedor y decirle, bueno, ¿dónde los pueden seguir? Gabriel, algunas redes sociales, cuenta, página web. Bueno, en nuestra página web, ga.com.do. ga.com.do y a José Enrique Se postalita repetida. Sí, en Instagram, en todo. En Latido Urbano, en el Matutino, y en señores, tengan muy pendiente de nuestro amigo y poeta y colega. Así que bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias. Este espacio es de ustedes, esperamos vernos pronto de nuevo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que nos acompañen en un próximo episodio. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Visita nuestro sitio web arquitecto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitecto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.